Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, don Guillermo? Pues estoy contento porque volvimos a tener lluvia. Eso, ¿verdad? Sí, ya llevamos 3 días, un poquito allá en Toluca, un poco acá en Tlahuaca, Tlacomulco, y pues no somos los únicos, pero pues esto nos da nuevo ánimo. Eso. Bueno, pues nos va a hablar acerca de que habrá menos frijol y menos maíz por la sequía y también de la política de defensa de nuestros maíces y la ley de alimentación. Adelante. Sí, muchas gracias, don Guillermo, nuevamente por esta oportunidad. Pero déjeme primero hacer un recuento de estos días de algunas pues, malas noticias, porque también tenemos que, sin exagerar, pero sí tenemos que tener conciencia por las consecuencias que va a tener. La sequía está de manera extrema en Zacatecas y en Chihuahua, que son los estados de mayor producción de frijol. Por lo tanto, va a escasear y encarecer el frijol de México. Seguramente se puede conseguir en el mercado internacional, pues con sus características que no son las nuestras y que no va pues a repercutir en positivo en la economía de los campesinos. También va a haber menos maíz. El maíz que se produce normalmente para grano lo están ensilando, porque las vacas comen todos los días y comen mucho. Entonces el maíz se aprovecha porque es pues de alto rendimiento para forraje. Una hectárea puede ir desde 30 toneladas por hectárea a 70, y hay quien logra récords de más de 100 toneladas por hectárea. En estado verde, pues la planta completa, y se va para el ensilaje. Y eso nos previene de que pues Segalmex no va a copiar maíz aquí en el Estado de México, porque se va a quedar abajo en su precio. Entonces el mercado libre, podríamos llamar, pues va a andar alrededor de 10 pesos el maíz blanco, 9, 10 pesos el maíz blanco. Y ya el maíz negro pues puede andar en 12, 13 pesos. Eso es lo que yo estimo que puede llegar. El maíz que se compra del extranjero pues es transgénico, y es amarillo. Entonces nosotros tenemos todavía la fortuna de ser autosuficientes en maíz blanco y maíces pigmentados para las tortillas. Pero no descartamos que quien importa maíz extranjero transgénico, pensando, con el permiso de importación para meterlo a la industria, para la transformación, pues parte de eso pudiera llegar a las tortillas. Entonces, pues sí apelamos a que la Secretaría de Economía o a quien le corresponda que haga su trabajo y cumpla el decreto de febrero de este año, en donde se confirma la prohibición de que se incorpore maíz transgénico a las tortillas. Pero bueno, aquí en el Estado de México también tenemos malas. La presa Valle de Bravo tiene 34% de su capacidad. Supongamos que dentro de la buena noticia es que va a seguir lloviendo, cuando menos de aquí al 15 de noviembre, y buena porque no va a haber daño por heladas. Significa que el poco maíz o lo que se produzca va a tener muy buena calidad, buen peso, aunque va a ser en menor cantidad, pero va a tener muy buena calidad. Pero no vamos a tener agua para el riego de presiembra del siguiente ciclo, y se va a tener que racionar, que lo vayan sabiendo las gentes que dependen del Cutzamala, que se va a tener que racionar, porque ese 34% de la presa Valle de Bravo pues va a bajar a un 20% aprovechable. Lo demás es evaporación
y es pues, la reserva, la que ya no se debe extraer porque se corre el riesgo de que el vaso, el piso del embalse pueda sufrir cuarteaduras y pierda su capacidad de retener el agua. Eso puede pasar. Acá en el norte, pues ya lo habíamos dicho que la presa Huapango está casi en cero, y está ese riesgo de cuarteaduras. Pero una peor noticia, muy fea, es que el Día Nacional del Maíz, el viernes pasado, 29 de septiembre, un juez antipatriota, traidor, falló a favor de las transnacionales para que invalidar el decreto que protege pues nuestra alimentación, protege nuestra producción, protege a nuestros maíces. Afortunadamente la Secretaría de Economía, supongo que estaban preparados y de inmediato presentó la apelación o el recurso en contra de ese fallo de ese canijo juez. Y con el apoyo del colectivo de los científicos comprometidos con la sociedad en México, pues vuelve a quedar en pausa. Es decir, todavía no nos han ganado y yo espero, deseo y comparto este pensamiento en positivo para que nos unamos los mexicanos, no importa que no seamos productores, pero todos somos consumidores y reconocemos al maíz como una especie pues sagrada, valiosa para la humanidad y que no debemos permitir que nos impongan el consumo de maíz transgénico, porque eso llevaría a la contaminación de muchas de nuestras variedades y razas de maíz que son propias y que no solamente por un romanticismo, por un orgullo vano, sino porque la ciencia de muchos siglos que aplicaron a su manera nuestros antepasados, pues la tenemos que proteger, preservar y por qué no aprovechar dignamente. Entonces, pues esa es una malísima noticia, pero afortunadamente estaban preparados pues estas gentes. Respecto a la misma situación del 29 de septiembre, aquí en la conmemoración en el Estado de México del Día Nacional del Maíz, pues hubo muchas expresiones, exposiciones, festividades en muchas comunidades, muchos municipios, pero se llevó a cabo ahí en la sede de la Secretaría del Campo una ceremonia en donde también hubo exposición, hubo mesas de mazorcas, de artesanías, de alimentos, de todo lo que nos distingue aquí en el Estado de México en hablando del maíz. De varios municipios acudieron productores representativos de las diferentes etnias, pues porque se identifican. Para empezar la ceremonia, pues se hizo pues una representación de lo que se llama los cuatro elementos, y en el centro precisamente está el maíz. Se le conmemora, se le venera, y ahí están precisamente nuestras raíces culturales que tienen que ver con el conocimiento profundo de la naturaleza, del mismo cosmos, y con todo el respeto que esto conlleva, participaron productores de diferentes municipios y pues los funcionarios de la nueva administración del Estado. Se hizo una exposición de lo que es la ley que ya está en marcha, la Ley de Fomento y Protección
del maíz nativo y sus variedades en permanente mejoramiento en el Estado de México, y se dio a conocer cómo se pretende apoyar en serio en esto el ICAMEX, que tiene la responsabilidad de tener un banco central, que ya no se le va a llevar banco de semillas, sino reservorio de semillas de germoplasma, y en las comunidades que gusten, donde se tenga variedades locales, también ya se está trabajando para constituir los reservorios de las comunidades con una dinámica diferente. Ahí no solamente es para guardarlas, sino para estarlas intercambiando entre productores o de un año con otro, para conservar la memoria de esas variedades. Se le llama memoria genética porque esas semillas han pasado años buenos, malos y peores, años secos, años con heladas, años con granizadas, y ahí es donde está precisamente, esto lo dicen los expertos, los científicos en genética vegetal y en especial del maíz, que en esa memoria que tienen nuestros maíces ancestrales está la respuesta al cambio climático. La respuesta ahí está, guardada. ¿Y cómo se puede aprovechar? Bueno, pues a través de darle seguimiento en sus localidades, en sus condiciones de altitud, de tipo de suelo, de manejo de los productores, y en esto interviene precisamente la cultura de cada etnia o de cada comunidad. Por eso el programa o los programas de la Secretaría del Campo va a ser a través de en este caso el Consejo Consultivo, donde participan productores, pero se inició el levantamiento de un padrón de productores que se identifican por su suelo, por su georreferencia, y se va a ir acopiando información de las personas, pero también de sus variedades. Las van a ir aportando tanto a los reservorios comunitarios como al reservorio central, que ya está apto para recibir las accesiones, así se le llama a las muestras representativas de los maíces que deben llegar en mazorca, y que ahorita que es casi inminente la cosecha, pues es el tiempo en que los técnicos van a auxiliar a los productores para hacer esta aportación. Es un relanzamiento para que esta política pública se alinee con el decreto, se alinee con las instituciones federales de protección. Recordemos, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, que en el Estado de México el 88% de maíz, de superficie de maíz, se siembra con variedades nativas, variedades locales. Entonces, esto va embonando porque también hace unos días en el Senado de la República se aprobó por unanimidad la Ley de la Alimentación. Entonces, la Ley de la Alimentación responde o es la aplicación, la práctica del artículo 4 de la Constitución, que habla de los derechos humanos y entre ellos la alimentación. Entonces, todos los mexicanos tenemos el derecho de alimentarnos de manera sana, suficiente, accesible, y eso lo tiene que garantizar el Estado. En este caso, el gobierno del Estado de México, cuando digo se alinea en esta política, es porque toma en cuenta la opinión, las propuestas de la base social, para que no sean pues solo funcionarios que pueden tener mucho conocimiento, pero no siempre son atinados. Entonces pues no se trata de inventar más programas que duren 1, 2 o 3 años, sino que los productores también tengan el derecho de opinar, y si entre todos nos equivocamos, pues bueno, corregimos entre todos.
Pero en esto va el cuidado del ambiente en general, la disminución de uso de venenos, y esto pues tiene un beneficio inmediato pues para quien trabaja la tierra, pero también para la sociedad que consume esos productos. Tenemos derecho a comer mejor y no seguir el modelo que nos han impuesto, no solamente de producción sino de alimentación, pues que nos ha hecho vulnerables en nuestra salud y en nuestra economía. Entonces, ¿se acuerda que platicamos de la iniciativa que está en discusión de la llamada economía circular? Sí. Bueno, pues tenemos que acreditar que somos capaces de disminuir la producción de basura, pues hasta que lleguemos a no producir basura, que seamos capaces entre todos de usar al máximo valor todos nuestros recursos, llamémosle agua, llamémosle variedades, llamémosle frutales, medicinales, etcétera. Me refiero al trabajo de campo, pero pues se puede aplicar a cualquier situación de nuestra cotidianidad, por eso se le llama modelo de vida, un modelo de vida que no desperdicia, que no hace basura, no es solamente que la tire en el lugar adecuado, sino que no produce basura. Y esto requiere no solamente información, sobre todo requiere conciencia de todos. Entonces todos podemos emprender algo y generar pequeñas experiencias, ir avanzando. Entonces hace unos pocos días escuché una conferencia del doctor Dussel, que hizo un análisis y una crítica respecto a las universidades, a todas las universidades, que están reproduciendo desafortunadamente el modelo colonialista. Nos hacen aprender recetas, cuando lo que tenemos que promover y despertar es el análisis crítico, la propuesta de cómo hacer mejor las cosas, cómo entendernos mejor con la naturaleza, con los ciclos naturales de los elementos, y no estar buscando el máximo beneficio económico, el máximo lucro, porque eso tarde o temprano, tal vez usted y yo no lo veamos, viene el colapso total. Entonces, pues no esperemos eso. Yo digo, aprendamos la ley de la alimentación del Senado. Vamos a ver si se aprueba, cómo se modifica esta ley de la economía circular. Vale la pena difundirla. Y por eso yo le sigo agradeciendo a usted que me permita tocar estos temas, porque luego los pasamos por alto, ¿no? Luego nos hartamos de noticias, y pasamos por alto las que verdaderamente son de interés. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues muy bien, muy interesante, a pesar de las malas noticias. A pesar de las malas, hay buenas, tenemos todavía salvación, pero sí requerimos más conciencia, y en este caso que estoy comentando de las universidades, los programas y todo, tienen que despertar ese espíritu crítico y romper el esquema porque también ahí se promueve. Los muchachos de prepa o de que inician una carrera no tienen manera de defenderse, no tienen referencias para comparar la información que están recibiendo, y entonces los propios maestros inyectan ahí. Ese sí es el veneno de la colonización, porque son recetas que nos llevan al consumo de chatarra, a la producción de que en la agricultura se le llama monocultivo, del uso de venenos, y eso nos hace dependientes. Por eso le llamo, es una forma de colonización. Nos hace dependientes porque nos obligan de alguna forma pues tienen cómplices en las empresas, en la Cámara de Diputados, en algunos funcionarios actuales,
Hay cómplices ahí que mediante el cabildeo aprueban programas o leyes que nos mantienen en la dependencia. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuestionar y porque es dominación. Nos imponen modelos de consumo y modelos de producción, modelos de convivencia. Entonces, pues cuando nosotros tenemos un bagaje cultural pues más rico y más armónico con la naturaleza. Bien, pues le agradezco muchísimo. Estoy a sus órdenes, don Guillermo. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una